Si alguien intenta chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que se vaya al carajo. ¿Qué? Que se vaya al carajo. Cuando Elon Musk te manda a la mierda, sabes que las cosas se van a poner feas. Pero esto no fue solo otra crisis en Twitter, fue el comienzo de la mayor guerra tecnológica que hemos visto nunca. Apple acaba de lanzar su iPhone 17, pensando que dominaba el mercado de la inteligencia artificial. Pero Musk tenía otros planes. Y lo que sucedió a continuación te dejará boquiabierto. La disputa estalla. La declaración de guerra de Musk a la inteligencia artificial. El mundo tecnológico ha estallado en caos. Y en el centro de todo ello se encuentra Elon Musk, lanzando un desafío a una de las empresas más poderosas del planeta. Lo que comenzó como críticas sutiles se ha convertido ahora en una guerra legal a gran escala que podría remodelar el futuro de la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes y la forma en que interactuamos con la tecnología. ¿El campo de batalla? La nueva línea de iPhone 17 de Apple y su controvertida integración de IA que ha enfurecido a Musk. El 12 de agosto de 2025, Musk lanzó lo que solo puede describirse como un misil digital contra Apple, con acusaciones explosivas sobre comportamiento anticompetitivo que desencadenarían la demanda tecnológica más importante de la década. Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. Quizá emprenderá acciones legales de inmediato. Pero esto no fue solo otra tormenta de tweets de Musk, fue una declaración de guerra, acompañada de una promesa que conmocionaría a Silicon Valley. La respuesta del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue rápida y brutal, convirtiendo lo que ya era una rivalidad acalorada en un espectáculo público que cautivaría a toda la industria tecnológica. Se trata de una afirmación notable, dado que lo que he oído es que Elon manipula X para beneficiarse a sí mismo y a sus propias empresas, y perjudicar a sus competidores y a las personas que no le gustan. El momento no podía ser más explosivo. Apenas unas semanas antes del lanzamiento del iPhone 17 de Apple, el 9 de septiembre de 2025, Musk se posicionaba como el David que se enfrentaba no a uno, sino a dos Goliat. Apple, con su férreo control del 65% del mercado estadounidense de teléfonos inteligentes, y OpenAI, con un dominio asombroso del 80-85% en los chatbots de inteligencia artificial para móviles. ¿Qué estaba en juego? Nada menos que el control sobre el futuro de la inteligencia artificial en los dispositivos móviles. Pero para comprender realmente la magnitud de este terremoto tecnológico, tenemos que retroceder y examinar las fallas que se han ido formando durante más de una década. La relación de Musk con Apple no se limita a la competencia empresarial, sino que es profundamente personal y tiene sus raíces en diferencias filosóficas que llegan al núcleo mismo de cómo la tecnología debe servir a la humanidad. Las semillas de este conflicto se plantaron en la década de 2010, cuando Musk, uno de los primeros inversores de Apple, a través de su papel en PayPal, supuestamente se disgustó con la dirección de Apple bajo el mando de Tim Cook, tras la muerte de Steve Jobs en 2011. Incluso entonces, Musk calificaba los iPhones de rectángulos de cristal sobrevalorados, criticaba su falta de modularidad en comparación con los dispositivos Android, y presionaba al equipo de infoentretenimiento de Tesla para que desarrollara versiones personalizadas de Android. La primera gran explosión pública se produjo en 2022, cuando Musk se enfrentó a una presión inmediata para monetizar Twitter tras su adquisición por $44 mil millones, lo que entró en conflicto con la comisión del 30% de Apple en la App Store por las suscripciones a Twitter Blue. Esto se convirtió en una disputa muy pública, en la que Musk acusó a Apple de censura y amenazó con crear un teléfono alternativo. Cuando las tensiones alcanzaron su punto álgido a finales de 2022, la frustración de Musk, por lo que consideraba el control monopolístico de Apple sobre el ecosistema digital, desembocó en un momento inolvidable. Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad, chantajearme con dinero, que se vaya a la mierda, pero que se vaya a la mierda. ¿Está claro? Espero que sí. Pero fue en 2024 cuando se encendió la verdadera mecha. Cuando Apple anunció en la WWDC la integración de ChatGPT en iOS 18, lo que permitía a Siri descargar consultas complejas a OpenAI sin necesidad de descargar una aplicación independiente, Musk calificó esto como una violación de la seguridad y spyware. El multimillonario empresario amenazó con prohibir los dispositivos de Apple en las oficinas de Tesla, SpaceX y X.
y propuso jaulas de Faraday para los iPhones de los visitantes con el fin de bloquear posibles fugas de datos. La intensidad de esta rivalidad se hace aún más evidente cuando se observa cómo estos titanes de la tecnología se han estado lanzando pullas públicamente, y cada intercambio ha elevado la tensión a nuevas cotas. Los observadores del sector no tardaron en reconocer que no se trataba solo de una disputa comercial, sino de una batalla por el futuro de la tecnología en sí, con implicaciones que irían mucho más allá de los actores directamente involucrados. Así que prepárense para el impacto. Estos serán los señores de la tecnología que controlarán nuestras vidas durante los próximos no 4, ni 10, ni 20, sino 40 años. Lo que hace que esta disputa sea especialmente fascinante es que representa un choque fundamental de visiones sobre el futuro de la tecnología. Por un lado, está el enfoque de ecosistema cerrado de Apple, el jardín amurallado, que la ha convertido en una de las empresas más valiosas de la historia. Por otro lado, está la visión de Musk de sistemas abiertos e interconectados, en los que la inteligencia artificial sirve como el nodo periférico definitivo para la mejora de las capacidades humanas. Los expertos jurídicos que opinaron sobre esta batalla no se cortaron a la hora de analizar lo que consideraban preocupaciones legítimas bajo la superficie de esta guerra tecnológica. Las implicaciones van mucho más allá de la simple lucha de dos multimillonarios por la cuota de mercado. Sin duda, Musk plantea aquí algunas cuestiones realmente válidas. Básicamente, lo que dice es que Apple está dando un trato preferencial a OpenAI en las clasificaciones de su App Store y, como has dicho, amenazando con emprender acciones legales. Pero quizás el momento más revelador de toda esta saga se produjo cuando el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, estaba en la cresta de la ola tras el éxito del lanzamiento del iPhone 17, completamente seguro de la posición de su empresa en el mercado. Su entusiasmo era contagioso y creía sinceramente que Apple había creado algo revolucionario que justificaba su posicionamiento premium. ¡Oh, es muy emocionante! ¡Es nuestra Super Bowl! Es el día más importante del año para nosotros. Todo el mundo sale de la comunidad Apple, y no hay ningún lugar en el que prefiera estar hoy que en la Quinta Avenida. Esta confianza de Cook resultaría ser muy oportuna, ya que solo unas semanas después, Musk presentaría su explosiva demanda el 25 de agosto de 2025 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, acusando a Apple y OpenAI de coludir para monopolizar los teléfonos inteligentes y los chatbots de IA generativa. La demanda de 50 páginas no se anda con rodeos y detalla cómo la integración exclusiva de ChatGPT por parte de Apple otorga a OpenAI aproximadamente entre el 80% y el 85% de la cuota de mercado de la IA móvil, dejando sin recursos a sus rivales. Según la demanda, esto crea lo que Musk denomina un bucle de retroalimentación en el que más usuarios generan más solicitudes, lo que crea una barrera insuperable para competidores como su propia plataforma XAI, Grok. Lo que resulta especialmente condenatorio a los ojos de Musk es la evidencia que ha recopilado sobre el sesgo de la App Store. A pesar de la impresionante calificación de 4,95 de Grok, basada en más de 1 millón de reseñas, en comparación con la de 4,75 de ChatGPT, Apple coloca sistemáticamente a ChatGPT en las listas de imprescindibles y mejores IA, mientras que degrada a Grok al puesto número 5 o inferior. Esto es lo que Musk denomina censura algorítmica, diseñada para proteger el dominio de OpenAI y socavar las ambiciones de X de crear una aplicación para todo. La demanda busca nada menos que una reestructuración completa del funcionamiento de la IA en los dispositivos móviles, exigiendo miles de millones en daños, y una orden judicial para abrir las API de IA de Apple. Si tiene éxito, esto podría obligar a Apple a cambiar radicalmente la forma en que integra los servicios de IA, lo que podría abrir las puertas a competidores como Grok, Claude de Anthropic y otros para que tengan el mismo acceso a los usuarios de iOS. Las ramificaciones van mucho más allá del sistema legal. La demanda ya ha enfriado las conversaciones entre XAI y Apple, y aunque las descargas de Grok aumentaron un 15% tras la presentación de la demanda, siguen estando por detrás de los más de 500 millones de usuarios de ChatGPT. Para los usuarios del iPhone 17, esta batalla legal ensombrece las funciones de IA del dispositivo, ya que podría obligar a abrir las API si los tribunales dan la razón a Musk, lo que beneficiaría a los rivales, pero podría retrasar la innovación. El impacto cultural ha sido inmediato e intenso. Las publicaciones de Musk han polarizado a X, con Boycott Apple como tendencia con más de 1 millón de menciones,
junto con las defensas de la privacidad de Apple bajo Privacy Matters. Esto pone de relieve la tensión fundamental en el centro de esta disputa: la batalla entre los ecosistemas cerrados y seguros y las plataformas abiertas y competitivas. Pero esta explosiva declaración legal es solo el primer paso de lo que promete ser una guerra que remodelará todo el panorama tecnológico, y el dispositivo que se encuentra en el centro de todo ello tiene problemas que van mucho más allá de la simple integración de software. El iPhone 17 en el punto de mira, el dispositivo que desencadenó una guerra. La gama iPhone 17 se lanzó el 9 de septiembre de 2025 con toda la fanfarria que Apple pudo reunir, pero rápidamente se convirtió en el centro de una tormenta perfecta de críticas que validarían muchas de las acusaciones de Musk sobre el estancamiento y los precios excesivos de Apple. Lo que se suponía que iba a ser la entrada triunfal de Apple en la era de la inteligencia artificial se convirtió en un foco de quejas sobre fallos de diseño, compromisos de rendimiento y una interfaz de usuario tan problemática que incluso los clientes más fieles de Apple abandonaron el barco. El entusiasmo de Tim Cook durante el lanzamiento era palpable, mientras mostraba con orgullo lo que creía que sería el próximo salto revolucionario de Apple. Su confianza en los modelos Pro era especialmente llamativa, ya que destacaba sus avanzadas capacidades y su posicionamiento premium en el mercado. El Pro es el teléfono más profesional que hemos lanzado nunca. Tiene un diseño totalmente nuevo, un rendimiento increíble y una cámara de otro nivel. Si crees que antes sacabas buenas fotos y vídeos con tu iPhone, esto lo lleva a un nuevo nivel. Pero la realidad sobre el terreno contaba una historia muy diferente. La gama del iPhone 17 incluye 4 modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, con precios a partir de $799 para el modelo básico, lo que supone un aumento significativo de $100 con respecto al precio inicial del iPhone 16, que era de $699. Esta subida de precios se convertiría por sí sola en una importante fuente de frustración para los consumidores, especialmente si se suma a las concesiones que Apple hizo en aras de la estética del diseño. La incorporación más controvertida a la gama fue el iPhone 17 Air, con un precio asombroso de $899, a pesar de presentar importantes rebajas con respecto al modelo básico. El argumento de marketing de Cook para el Air se centró en gran medida en su diseño ultra delgado y su tacto premium, pintando un cuadro de ingeniería revolucionaria que priorizaba la forma sobre la función. Entonces, la ligereza hace que parezca que va a salir volando de tu mano. Es maravilloso. El diseño es increíble. Literalmente, no se nota. Es muy ligero, pero es un teléfono profesional. Eso es lo espectacular que tiene. Es un rendimiento profesional en un paquete delgado. Pero lo que Cook no mencionó en su brillante presentación fue la devastadora realidad que se escondía detrás de ese grosor. Los 5,1 milímetros de grosor del Air tuvieron un coste catastrófico para la funcionalidad. Una única cámara de 48 MP, en lugar de la doble cámara del modelo básico. Una batería de 3.900 mAh que proporciona un 20% menos de autonomía que el modelo básico, y un único altavoz que produce un sonido metálico con un volumen un 25% menor. Los problemas de la gama iPhone 17 se hicieron evidentes casi inmediatamente después de su lanzamiento, y no se trataba de simples detalles sin importancia, sino de fallos fundamentales de diseño que sugerían que Apple había perdido el rumbo. El problema más perjudicial fue el que se conoció como Scratchgate, en el que el revestimiento y los materiales, supuestamente de primera calidad, mostraron graves problemas de control de calidad. Apple parece tener un grave problema con el iPhone 17 Pro y Pro Max, y también con el Air. En cuanto a la pintura, parece que se raya, y eso no es nada bueno. En particular, parece ser peor con el color naranja cósmico. Los problemas de pintura y durabilidad eran tan generalizados que Apple se vio obligada a reconocer el problema, aunque intentó restarle importancia. Apple atribuyó los problemas de flexión y pintura a errores aislados de los proveedores en las plantas de la India y ofreció reemplazos gratuitos para las unidades afectadas, que se estimaron en el 1% de los primeros envíos. Sin embargo, el daño a la reputación de Apple ya estaba hecho, ya que los primeros informes de las unidades fabricadas en la India mostraban que el vidrio trasero se rayaba en pocos días, a pesar de las afirmaciones de Apple sobre la resistencia a los rayones 3 veces mayor del Ceramic Shield 2.0. Las críticas no se limitaron a los fallos de hardware. El nuevo iOS 19 del iPhone 17
presentaba lo que Apple denominó Liquid Glass UI, un diseño translúcido y esqueuomórfico que se suponía que representaba el futuro de las interfaces móviles. En cambio, se convirtió en uno de los cambios de interfaz de usuario más criticados en la historia del iPhone. Los usuarios de X y Reddit informaron de que el texto se mezclaba con el fondo, con luz brillante, y el 15% de los encuestados de MacRumors lo calificaron de ilegible. La elección de colores de Apple para la gama del iPhone 17 también se convirtió en motivo de burlas, en particular la opción Cosmic Orange, disponible en todos los modelos. Los usuarios de X, incluido el influencer XQC, lo apodaron detector de gente pobre, con publicaciones como ¿quién ha pedido un iPhone naranja neón?, que obtuvieron más de 50,000 me gusta, y memes inundando las redes sociales, comparando el teléfono con un cono de construcción. Un crítico tecnológico capturó especialmente bien la magnitud de estos problemas, destacando cómo la búsqueda de la delgadez por parte de Apple había comprometido la funcionalidad básica y ofreciendo consejos prácticos a los consumidores que intentaban proteger sus costosos dispositivos de los fallos de diseño de la propia empresa. Así que aquí van algunas palabras de sabiduría, una advertencia o nota. Si vas a comprar una funda, asegúrate de que el interior de la funda tenga un forro de microfibra, ya que lo que hace es amortiguar y proteger el acabado y el propio teléfono de arañazos y cosas por el estilo. Los problemas de rendimiento iban más allá de los simples problemas estéticos. La gestión térmica del iPhone 17 Air era tan deficiente que se sobrecalentaba tras solo 20 minutos de grabación de vídeo 4K o de juego intensivo, lo que reducía el rendimiento en un 20%. Esto resultó especialmente embarazoso para Apple, dado que el Air se posicionaba como un dispositivo premium con un precio de $899. Incluso el intento de Apple de solucionar estos problemas mediante actualizaciones de software resultó contraproducente. iOS 19.0.1, lanzado el 20 de septiembre, mejoró el contraste en un 10% para solucionar los problemas de legibilidad de la interfaz de usuario Liquid Glass. Pero las quejas persistieron y los usuarios exigieron un interruptor de modo clásico. La frustración por estos fallos fundamentales de diseño era palpable entre los consumidores que esperaban que Apple ofreciera su habitual calidad superior, especialmente con el aumento de los precios. La sensación de traición era especialmente aguda entre los clientes habituales de Apple, que esperaban excelencia y, en cambio, recibían dispositivos que parecían costosos compromisos. Mi iPhone 17 Pro Max. Tengo el modelo 512. Es un teléfono de $1,399. Puedes estar seguro de que si comprara este trasto y al día siguiente se me empezara a desprender la pintura del teléfono, me enfadaría mucho. Lo que hizo que estos problemas fueran especialmente perjudiciales para Apple fue que encajaban perfectamente con la narrativa general de Musk sobre el declive de la empresa. Se trataba de una empresa que acababa de subir los precios de toda la gama, con el modelo básico pasando de $699 a $799, el Air a $899 a pesar de sus importantes concesiones, y los modelos Pro alcanzando los $1,099 y $1,199 respectivamente, y sin embargo no era capaz de garantizar un control de calidad básico. Las críticas no se limitaron a los consumidores individuales. Los competidores aprovecharon los errores de Apple con una eficacia brutal. La cuenta oficial de Samsung en X se burló de los problemas de flexión del iPhone 17 Air con una publicación viral que recibió 100,000 me gusta. Los plegables se doblan a propósito, no por accidente. Google se unió al ataque con su campaña de marketing del Pixel 10, en la que destacaba que la IA debe ser abierta, no cerrada, apuntando directamente al enfoque de ecosistema cerrado de Apple. Pero quizás la crítica más dañina provino de la falta de innovación. Analistas como Philip Michaels, de Tom's Guide, calificaron el iPhone 17 de incremental y señalaron que su chip A19, un 20% más rápido que el A18, y su cámara ultra gran angular de 48 MP eran evolutivos, no revolucionarios. Esto fue especialmente doloroso para una empresa que había construido su reputación sobre el lanzamiento de productos revolucionarios. El mercado respondió en consecuencia. Los analistas predijeron que las ventas del iPhone 17 alcanzarían los 210 millones de unidades, un 10% menos que los 230 millones del iPhone 16, debido a la fortaleza del Mate 70 de Huawei en China y a la débil demanda de las concesiones del Air. En China, los problemas de Apple fueron aún más pronunciados, con una caída del 15% en los pedidos anticipados en comparación con el iPhone 16, ya que Huawei capturó el 40% del mercado local con su Mate 70, cuyo precio inicial era de $700.
El aspecto más revelador de los problemas del iPhone 17 fue cómo validaron las críticas que Musk llevaba tiempo haciendo a Apple. Durante años, había calificado a los iPhone de rectángulos de cristal sobrevalorados, y había argumentado que Apple daba prioridad a la estética sobre la funcionalidad. El iPhone 17 Air, con su precio de $899, su única cámara, su menor duración de la batería y sus problemas de integridad estructural, parecía demostrar perfectamente su argumento. Es más, la gran dependencia del iPhone 17 de la integración de ChatGPT para sus funciones de IA jugó directamente a favor de los argumentos de Musk en la demanda. Las funciones de Apple Intelligence del dispositivo, impulsadas por el chip A19 y profundamente integradas con ChatGPT de OpenAI para consultas complejas, se convirtieron en el eje central de las acusaciones de monopolio de Musk. Cada vez que un usuario del iPhone 17 le hacía una pregunta compleja a Siri, y era transferido sin problemas a ChatGPT, estaba participando en lo que Musk afirmaba que era un monopolio ilegal. El iPhone 17 no fue solo un lanzamiento de producto que salió mal, sino que fue un símbolo de todo lo que Musk creía que estaba mal en el enfoque de Apple hacia la innovación y la competencia. Y a medida que los problemas se acumulaban, su caso legal comenzó a parecer menos las diatribas de un competidor descontento y más una advertencia premonitoria sobre los peligros del poder corporativo sin control en la era de la IA. Pero más allá de los fallos de hardware y los errores de diseño, se esconde una batalla legal y filosófica mucho más profunda que podría determinar el futuro de cómo interactuamos con la inteligencia artificial en nuestros dispositivos más personales. El campo de batalla legal, lo que significa para el futuro. A medida que se calma el revuelo por el problemático lanzamiento del iPhone 17 y la pintura se descascarilla literalmente de los últimos dispositivos de Apple, la verdadera batalla no ha hecho más que empezar en los tribunales de todo Estados Unidos. El ataque legal de Musk contra Apple y OpenAI representa mucho más que una disputa comercial. Es un desafío fundamental a la forma en que se controlará, distribuirá y monetizará la IA en las próximas décadas. El resultado de este caso podría determinar si el futuro de la inteligencia artificial pertenece a los ecosistemas abiertos o permanece encerrado tras los muros de las empresas. La reacción inicial de la comunidad jurídica ante la demanda de Musk fue mixta, y muchos expertos expresaron su escepticismo sobre sus posibilidades, al tiempo que reconocían las cuestiones más amplias que están en juego. Algunos abogados especializados en antimonopolio se mostraron especialmente desdeñosos con la estrategia legal de Musk, argumentando que las prácticas comerciales de Apple se encuentran dentro de los límites aceptables. Bueno, me temo que este es un caso que realmente no va a prosperar. Apple tiene un amplio poder para seleccionar con quién se va a asociar, y no creo que haya aquí un argumento realmente convincente de que la competencia se vea perjudicada por el acuerdo que ha alcanzado Apple. Sin embargo, otros observadores jurídicos vieron más mérito en los argumentos de Musk, en particular en lo que respecta a las acusaciones de parcialidad de la App Store, que constituyen una parte crucial de su caso. La complejidad de la situación no pasó desapercibida para los analistas del sector, que reconocieron preocupaciones legítimas bajo la superficie de lo que parecía ser una venganza personal. Si realmente Apple está dando un ranking preferencial a ChatGPT, al producto de OpenAI, Musk podría tener un caso. La demanda, titulada formalmente XAI y X Corp, contra Apple Inc. y OpenAI, se centra en 3 reclamaciones interrelacionadas que podrían remodelar todo el panorama de la IA móvil. La demanda de 50 páginas acusa a Apple y OpenAI de coludirse para monopolizar los teléfonos inteligentes y los chatbots de IA generativa, y solicita miles de millones en daños y perjuicios y una orden judicial para abrir las API de IA de Apple. La primera y más explosiva acusación es que el acuerdo de Apple para integrar ChatGPT de forma nativa en iOS 19 da a OpenAI una ventaja desleal, excluyendo de facto a competidores como Grok de XAI a través de lo que la demanda denomina un bucle de retroalimentación, en el que la cuota del 80-85% de OpenAI en los chatbots de IA móvil crece gracias al acceso a miles de millones de consultas de iPhone. La cobertura mediática de la demanda ha puesto de relieve lo inédito que es realmente este desafío legal, dados los actores involucrados, y lo que está en juego. El alcance de lo que Musk alega llega al núcleo mismo del funcionamiento de los ecosistemas tecnológicos modernos y de quién controla el flujo de información en la era digital. Pero, en esencia, esta demanda acusa a Apple y OpenAI
de formar lo que él describe como un acuerdo ilegal que permite a ambas empresas mantener el monopolio en sus respectivas industrias. Es decir, los teléfonos inteligentes para Apple y la inteligencia artificial para OpenAI. El segundo pilar importante del caso de Musk se centra en el sesgo algorítmico de la App Store. A pesar de la calificación de 4,95 de Grok, basada en más de 1 millón de reseñas, en comparación con la de 4,75 de ChatGPT, Apple coloca sistemáticamente a ChatGPT en las listas de imprescindibles y mejores IA, mientras que degrada a Grok al puesto Nepro 5 o inferior. Musk sostiene que esto constituye una censura algorítmica diseñada para proteger el dominio de OpenAI. Los expertos jurídicos han señalado que esto no ocurre en el vacío. Apple se ha enfrentado a retos similares anteriormente, lo que podría favorecer o perjudicar el caso de Musk, dependiendo de cómo interpreten los tribunales los precedentes y el panorama cambiante de la regulación de las plataformas digitales. Así es, Apple sigue inmersa en una batalla legal de 5 años con Epic Games por las acusaciones sobre el dominio de su App Store en el mercado de los teléfonos inteligentes. El tercer componente de la demanda aborda el perjuicio al consumidor a través del bloqueo del ecosistema. La demanda argumenta que la asociación entre Apple y OpenAI crea un jardín amurallado en el que los usuarios de iPhone, 1.200 millones en todo el mundo, son canalizados hacia ChatGPT, lo que reduce las opciones y afianza el monopolio de Apple en el mercado de los teléfonos inteligentes. Lo que hace que este caso sea especialmente complejo es la historia personal entre los principales implicados. La enemistad entre Musk y Sam Altman se remonta a años atrás, a su época como cofundadores de OpenAI, antes de su ruptura pública. Esta animadversión personal añade otra capa de complejidad a lo que ya es una disputa legal altamente técnica con enormes implicaciones para el futuro de la tecnología. Cuando hablamos de Sam Altman y Elon Musk y de cómo han intercambiado pullas públicamente, se trata de una disputa entre estos dos líderes tecnológicos que se remonta a años atrás, desde que cofundaron OpenAI juntos y se separaron públicamente. Los precedentes legales en los que se basa Musk son significativos. La demanda se basa en los precedentes del caso del Departamento de Justicia de 2024 contra Apple y la demanda de Epic Games de 2020, argumentando que la integración de ChatGPT extiende el control injusto de Apple a la IA. La demanda también cita la Ley de Mercados Digitales, DMA de Europa, que obligó a Apple a permitir tiendas de aplicaciones y sistemas de pago de terceros, como prueba del escrutinio global de las prácticas de Apple. Pero Apple y OpenAI no se están quedando de brazos cruzados ante estas acusaciones. Apple insiste en que su App Store funciona de forma justa, con clasificaciones basadas en la participación de los usuarios, no en sesgos, y hace hincapié en la protección de la privacidad en iOS 19, donde las consultas de ChatGPT utilizan direcciones IP ocultas, requieren la aceptación expresa del usuario y no son almacenadas por OpenAI. OpenAI ha sido aún más agresiva en su respuesta, y su director ejecutivo, Sam Altman, ha calificado la demanda de acoso y la ha relacionado con la demanda independiente de Musk contra OpenAI, y con una oferta de adquisición rechazada por valor de $97.400 millones en 2024. Las implicaciones de esta demanda en el mercado van mucho más allá de las partes directamente implicadas. Los observadores del sector reconocen que este caso podría alterar fundamentalmente la forma en que los servicios de IA se integran en los dispositivos móviles, con implicaciones potencialmente enormes para la elección de los consumidores y la competencia en el mercado. 1.26.1.39. Los usuarios de iPhone tienen que utilizar ChatGPT si están en su teléfono en lugar de otro software de IA, aunque quizá prefieran algo como Grok o XAI. Las implicaciones más amplias de este caso se extienden a un territorio que los observadores tecnológicos llevan años vigilando atentamente. No se trata solo de clasificaciones de aplicaciones o acuerdos de integración, sino de la estructura fundamental de cómo fluye la información en la era digital y quién controla ese flujo. La integración da a OpenAI acceso a datos e interacciones de los usuarios, que podrían ser muy valiosos para entrenar futuros sistemas de IA. 1.39.1.51. Y también argumentan que otro elemento de esto es que le da a OpenAI una ventaja sobre otras empresas de IA, porque ahora tendrán acceso a miles de millones de consultas y preguntas enviadas por usuarios de iPhone, a las que otras empresas no tendrán acceso. Pero hay otro ángulo fascinante en esta historia
que ha estado surgiendo en los círculos tecnológicos. La idea de que tal vez todo este conflicto podría resolverse no a través de un litigio, sino a través de una maniobra comercial mucho más dramática. Algunos observadores de la industria han comenzado a plantear la idea radical de que Elon Musk simplemente debería comprar Apple, una propuesta que suena descabellada hasta que se empiezan a analizar las cifras y la lógica estratégica. El argumento es el siguiente. La innovación de Apple se ha estancado desde la muerte de Steve Jobs y la empresa se ha vuelto gorda, cómoda, perezosa y rica, con unos ingresos anuales de $400.000 millones, pero sin grandes innovaciones. Mientras tanto, la fuerte dependencia de Apple de China para el 80-90% de su fabricación crea vulnerabilidades estratégicas. Lo que Apple realmente posee de valor no es su fabricación de hardware ni siquiera su software, sino los datos privados de los usuarios que se encuentran en los servidores de Apple. 6C59-710. La magia de Apple es que hay 1.000 millones de personas con sus datos privados en almacenes de datos privados ubicados en los servidores de Apple. Y eso permite a Elon ofrecer en el iPhone o en el nuevo dispositivo, llamémoslo Optimus, un gemelo digital de 500 millones de personas. Este tesoro de datos podría permitir aplicaciones revolucionarias de IA que van mucho más allá de lo que es posible actualmente, impulsando potencialmente gemelos digitales de los usuarios que podrían interactuar con todo, desde robots hasta coches y sistemas de realidad aumentada. Bajo el liderazgo de Musk, según este argumento, Apple podría convertirse en la base de la próxima generación de dispositivos y servicios impulsados por IA, al tiempo que generaría los enormes flujos de efectivo necesarios para financiar proyectos ambiciosos como la colonización de Marte. Independientemente de si esta radical combinación de negocios llega a materializarse o no, la actual batalla legal representa un momento decisivo para la industria tecnológica. La demanda ya ha enfriado las conversaciones entre xAI y Apple, y aunque las descargas de Grok aumentaron un 15% tras la presentación de la demanda, siguen estando por detrás de los más de 500 millones de usuarios de ChatGPT. Para los usuarios del iPhone 17, esta batalla legal ensombrece las funciones de IA del dispositivo, ya que podría obligar a abrir las API si los tribunales dan la razón a Musk, lo que podría beneficiar a los rivales, pero conllevaría el riesgo de retrasos en la innovación. El impacto cultural ha sido inmediato e intenso. Las publicaciones de Musk han polarizado a X, con App Boycott Apple, como tendencia con más de 1 millón de menciones, junto con las defensas de la privacidad de Apple, bajo As Privacy Matters. Esto pone de relieve la tensión fundamental que subyace a esta disputa. La batalla entre los ecosistemas cerrados y seguros y las plataformas abiertas y competitivas. A medida que se desarrolla este drama legal, queda claro que estamos presenciando algo más que una simple disputa comercial. Estamos viendo los primeros movimientos de una guerra que determinará quién controla el futuro de la inteligencia artificial, cómo se distribuye a los consumidores y si ese futuro será abierto o cerrado. Puede que el iPhone 17 se haya lanzado con problemas importantes, pero la verdadera prueba del futuro de Apple no reside en el control de calidad de su hardware, sino en si su enfoque de jardín vallado con respecto a la IA puede sobrevivir a los retos legales y competitivos que ha desatado Elon Musk. El resultado de este caso repercutirá en la industria tecnológica durante los próximos años y podría remodelar todo, desde las políticas de las tiendas de aplicaciones hasta los estándares de integración de la IA, pasando por la cuestión fundamental de cuánto control debe tener una sola empresa sobre las herramientas digitales que cada vez más definen nuestra vida cotidiana. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.